El psicoanálisis. La teoría psicoanalítica o psicoanálisis es una pseudociencia fundada a finales del siglo XIX, alrededor de 1896, por el neurólogo austriaco Sigmund Freud. Este surgió a partir de la teoría elaborada por Freud acerca de la histeria, donde habla acerca de que sus pacientes histéricas sufrieron un trauma infantil de origen sexual. Según el psicoanálisis, la sexualidad es la base del desarrollo de las personas. El psicoanálisis busca explicar las fuerzas inconscientes que motivan al comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen en la niñez y que afectan a los comportamientos y emociones del individuo. A partir del psicoanálisis se han desarrollado diversas escuelas de psicología profunda o de orientación dinámica analítica. Hablando un poco más de Freud, su primera obra sobre el psicoanálisis la desarrolla junto con Joseph Breuer, quien había empezado a trabajar con un método al que llamaron catarsis. Dicho método consistía en hacer retroceder al paciente mediante hipnosis a la experiencia traumática que originaba su enfermedad. Su otro constituyente fue en la interpretación de sueños. Tal como expone en su libro de 1900, Freud empezó a interpretar los sueños de sus pacientes porque pensaba que estos reflejaban sin restricciones del mundo real las ideas del inconsciente. La principal aportación de Freud a la psicología sería el concepto de inconsciente. Hablando de otras personas importantes para el psicoanálisis, entra Carl Jung, nacido el 26 de julio de 1875 y falleció el 6 de junio de 1961. Jung fue un seguidor de los principios del psicoanálisis y hasta cierto punto puede decirse que Freud lo acogió como pupilo. Ellos se mostraban en total acuerdo con el aspecto de que las neurosis resultaban como consecuencias de la acción de defensa del organismo de suprimir pensamientos traumáticos, aunque Jung nunca se mostró a favor de la teoría de Freud de que la raíz del trauma era siempre de carácter sexual. Otro aspecto en el que diverge Jung de las creencias de Freud es que para Jung el ser humano compartía un espacio en su estructura mental que lo conectaba con un pensamiento general, mientras que Freud creía en la individualidad del inconsciente del individuo. En 1913, Jung rompe sus lazos con el psicoanálisis freudiano y publica un ensayo sobre la psicología analítica. A diferencia de Freud, Jung se centró en la realización de una terapia. Alfred Adler, junto con Freud y Jung, cierra el círculo de los tres grandes, o en otras palabras, los fundadores de lo que se conoce como psicología profunda. En 1902 conoció personalmente a Sigmund Freud y se sintió atraído por sus ideas. En 1904 expresa los primeros desacuerdos con la teoría freudiana, pero se mantiene dentro de la sociedad psicoanalítica. En agosto de 1911 decide apartarse para siempre del psicoanálisis tradicional. Adler compartía muchos de los postulados de Freud, de hecho, nunca se desligó del todo de ellos. Sin embargo, también tenía serios reparos en torno a cierto énfasis del padre del psicoanálisis. Mostraba desacuerdos en dos grandes puntos. No creía que lo sexual fuera el regulador esencial de la conducta humana, y tampoco creía en el determinismo absoluto de lo inconsciente. A diferencia de Freud, Adler pensaba que la pulsión básica del ser humano era la voluntad de poder y no el instinto sexual. En 1911 funda la Sociedad Psicoanalítica Libre. Algunos conceptos básicos de la teoría psicoanalítica son el inconsciente. Este determina la conducta humana. La represión es un mecanismo de defensa frente a la angustia. El retorno de lo reprimido. Se dice que estas representaciones inconscientes retornan disfrazadas como sueños, actos fallidos o lapsos a través del discurso. El aparato psíquico. Freud habla del aparato psíquico en dos instancias. La primera menciona el inconsciente, el preconsciente y el consciente. En la segunda nos habla acerca del yo, del ello y del superyo. El ello es un componente innato de los individuos. Las personas nacen con él.
Consiste en los deseos, voluntades e instintos principalmente originados por el placer. El yo es el mecanismo responsable por el equilibrio de la psique, buscando regular los impulsos de ella y al mismo tiempo intentando satisfacerlos. El superyo es la representación de las ideas y valores morales y culturales del individuo. El superyo actúa como un consejero para el yo. La sexualidad infantil. Para Freud, la sexualidad está presente desde el nacimiento, donde están las etapas oral, anal y fálica, como por ejemplo son la succión del pecho materno, el control de esfínteres, etc. El psicoanálisis tiene mayor aportación en campos como el clínico, la educación y la salud. En el clínico existe la terapia psicoanalítica, que sirve para aquellas personas que sienten que caen en forma recurrente bajo el peso de síntomas psíquicos. En el campo educativo se acerca desde los conceptos básicos: sujeto, inconsciente, pulsión, Edipo y Electra, etc. Proporcionó conocimientos muy útiles para que el educador comprenda las manifestaciones de sus alumnos. En el campo de la salud, el psicoanálisis, al ocuparse del conocimiento profundo e intrapsíquico del paciente, considera que el individuo enferma desde su biografía y no por la constitución de una supuesta enfermedad. Por esta razón, el psicoanálisis y la medicina están en constante disputa. Para finalizar, y en otro orden de cosas, en una sociedad donde se prefiere la comunicación a través de textos escritos, donde la gente está a salvo de los imprevistos emocionales y de los pensamientos inesperados que surgen en el seno de cualquier conversación, creo que el psicoanálisis se hace más necesario que nunca. Preguntarnos si sigue siendo vigente sería como preguntarnos: ¿está vigente la aspirina? Según para lo que se use, pero desde luego que